Amigos, muy buenas tardes. Abimos la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Aquí, como siempre, tratando de constituirnos en un espacio de diálogo, de debate, de información calificada y, por supuesto, tratando de contribuir también a disipar tanta duda que hay sobre información contradictoria, insuficiente, imprecisa, falta de rigor respecto al contexto preelectoral, sobre todo los antecedentes de los candidatos al Congreso. Bueno, toda la semana hemos dado duro este tema y vamos a seguir, la verdad, porque ese también es un espacio de información de actualidad, no solamente de política. Nos habíamos referido al tema de la penosa muerte de estos dos jovencitos en el McDonald's, al que algunos ya han comenzado a calificar de McMuerte, ¿no es cierto? Un hecho doloroso, un hecho trágico, un hecho que también ha enervado la conciencia ciudadana y la indignación, por supuesto, pública, al constatar que estos jóvenes pues han estado trabajando sin la protección, sin las precauciones y las previsiones que toda corporación internacional que se precie de una reputación corporativa sólida pues tiene o debería tener, ¿no? La verdad que esto es un hecho que va a continuar todavía, a pesar de que las autoridades del sector trabajo han dicho que si es que se llega a probar la responsabilidad de la institución, ellos estarían sometidos a una multa de 200.000 soles aproximadamente, si no recuerdo mal. Pero está todo el tema de los deudos de las familias que se quedan pues desamparadas, porque muchos de ellos también eran sostén de sus hogares. Pero esta falta de previsión y de protección de los derechos laborales, sobre todo de los jóvenes, es un tema que da que hablar y que seguramente va a copar las agendas de los medios en los próximos días y semanas. Bueno, para abordar estos y otros temas hemos invitado a Rubén Cano, que es un comunicador muy conocido, marquetero, experto en el tema, sobre todo para hablar de cómo debería ser o cómo es ya la comunicación en la campaña preelectoral. Rubén, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Bien, Rubén, tú también has escrito un artículo muy interesante en un medio local sobre este tema. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto? Sí, mira, a raíz del artículo y a raíz digamos, la lamentable situación, el lamentable hecho de la muerte de estos dos jóvenes, indagamos para, digamos, poder tener contenido, digamos, profundo para el artículo, varios elementos que dan mucho que hablar, ¿no? Por ejemplo, en el artículo menciono que en el 2015 McDonald's, como organización global, como una transnacional, pasó por el rigor de una norma en Estados Unidos en el 2015, como te digo, en donde se tenía que transparentar el ratio de diferencia entre lo que gana el CEO y lo que ganan los trabajadores. O sea, el presidente de la empresa. Claro. Y bueno, el ratio, ese valor es abismal, es más de 600 veces a 1. Estamos hablando de un sueldo de más de $7 millones año versus un sueldo que no llega a los $12.000 año. Y que eso es en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos los sueldos son aún más bajos, ¿no? Entonces estamos hablando de chicos que no superan, que están alrededor de los $3.000 año, que estamos hablando de 280, no más de $300 mes. Estamos hablando de no más de 1.000 soles mes, o sea, el sueldo mínimo, por jornadas laborales que superan, bueno, las que dictan, digamos, las normas correctas de derecho laboral, ¿no? Entonces, es lamentable. Ahora, yo creo que esto, digamos que es parte de una estructura mucho más amplia, ¿no? De un análisis más amplio que es el modelo, ¿no? Entonces, el modelo, lo comentaba también en la columna, distorsiona tanto, normaliza algunas distorsiones, por decirlo de alguna forma, que es más rápido, o el modelo adecua más todo el sistema para que una hamburguesa, valga la referencia, llegue más rápido que una ambulancia. Entonces, cuando tú notas estas cosas, te das cuenta que el modelo prioriza el valor, digamos, productivo de una persona por encima, pues, de sus derechos y sus valores como ciudadano, ¿no? Entonces, más me importa un consumidor y adecuo todo el sistema hacia el consumo
que hacia, digamos, aspectos vinculados a los derechos o a, digamos, temas como salud, educación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es parte lo interesante es que ahora se está transparentando mucho más estas deficiencias o insostenibilidades del modelo, ¿no? Uno de esos, digamos, una de esas llamadas de atención es lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Que están votando y ya votaron, ya aprobaron el cambio constitucional. Así es. Entonces, eso es no solamente una noticia local en Chile, eso es un evento político importantísimo en la región, porque Chile es el símbolo, pues, del neoliberalismo, los hijos de Friedman, Y del ¿no? imperio del mercado. Y el imperio del mercado. Entonces, ahora, Chile siempre ha sido el modelo de Perú, ¿no? Entonces, creería que en el marco de este contexto de un nuevo Congreso, es muy probable que estén todos los elementos adecuados como para que también acá se discuta, pues, de un cambio constitucional, ¿no? Claro. Ahora, hablando de eso, Rubén, justamente estábamos conversando el otro día con otros invitados, Sí. que precisamente esto que ha pasado, esta tragedia, deviene del tema de la flexibilización laboral Exacto. que se impuso el año 91, ¿no es cierto?, con el nuevo modelo que traía la propuesta de Fujimori y sus Claro, ministros de Economía, claro. ¿no? Pero que en ese momento se justificaba porque veníamos Exactamente. de una Sí. recesión absoluta Sí, y de ser absolutamente inelegibles internacionalmente. Exacto. Entonces, con miras a una reinserción económica y con miras a recuperar la credibilidad internacional, podíamos haber... Exactamente, Ahora, sí. eso yo creo que ha debido comenzar a regularse, ¿no es cierto?, a disminuir Claro. este tipo de libertades absolutas y ciegas que provienen de este mercado. Exactamente. Y acuerdo. además ahí hay otro tema, que es más bien constitucional, porque mucha gente se rasga las vestiduras y dice, carambas, ¿cómo es posible que la izquierda quiera cambiar el modelo Claro. económico? Pero ¿de qué están hablando? Porque dicen, ¿cómo vamos a cambiar la economía de mercado? Un ratito. El artículo 58 de la Constitución Política del Estado dice que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Claro. No es lo mismo, No es lo mismo. pero ellos se encargan de hacer ver que es así. Claro, pero mira, hay dos cosas interesantes y estoy muy de acuerdo contigo. En los 90s estamos con un país quebrado completamente, ¿no? Muy en el sótano. Y no solo se dieron flexibilizaciones a nivel laboral, se desregularizó todo, ¿no? Absolutamente todo. Digamos que de alguna u otra forma estaba justificado en el momento. Voy a traer a colación el artículo anterior que escribí yo escribo cada 2 semanas ahí, y ahí yo hablaba, por ejemplo, de un tema que se puede vincular, que es el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Yo analicé también el nivel de inversión en educación, el nivel de gasto público en educación. Y desde los años 50, que fue el gasto más bajo a nivel de la historia del siglo XX, digamos, pasó en los años 60 al techo más alto que calculo, no sé si me equivoqué, pero superó los 3.000 soles por estudiante, digamos, ¿no? Y de ahí volvió a bajar a lo largo de los años, pero cayó al sótano nuevamente después de la crisis económica de García, el primer gobierno. Y en la época de Fujimori, más que después del shock económico, todo, volviera a subir, se mantuvo durante 10 años en una inversión muy baja, ¿no? De acuerdo. Y tú, si te das cuenta, vinculando el tema de la regulación, también se desreguló las normas vinculadas a hacer universidades empresa, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Se desregularizó el transporte, ¿no? Se regularizó todo. Entonces, en esos 10 años se invirtió lo más bajo que se ha invertido desde los 90 en adelante, y después del gobierno de estos 10 años de Fujimori, la inversión comenzó a subir, Correcto. y no ha parado de subir hasta este momento. Hace unas semanas se dieron los resultados de las pruebas PISA y las pruebas PIAC. Sí. PISA mide a los chicos hasta 15 años y PIAC mide de 16 hasta los 65. Las personas que estamos más o menos en el promedio de las pruebas PIAC, que ha sido desastrosa para el Perú, Sí. son los que hemos tenido la menor inversión en educación en los 90. ¿Me dejo entender? Sí, está O sea, clarísima, el impacto la es... proporción está clarísima. Y la mayor
inversión que ha habido después de los 90, desde el 2000 en adelante, ha generado que los que han dado la prueba PISA, los chicos que han dado la prueba PISA, han dado una prueba PISA mejor que las anteriores, tanto así que claro, todavía no estamos en una posición expectante, pero estamos creciendo rápidamente y estamos a punto de alcanzar a Argentina, por ejemplo, en las pruebas PISA, ¿no? Obviamente a Chile, a Brasil, estamos un poco más lejos, pero digamos que estamos creciendo rápido. Entonces, sí hay, digamos, elementos que puedes tú analizar que sí tienen un impacto en esto. Entonces, volviendo al tema del modelo y de la regulación, fue legítimo en un momento, pero el modelo no ha sabido, digamos, plantear una nueva propuesta que haga que las inconsistencias del propio modelo no hagan que el modelo caiga, ¿no? O sea, el problema del modelo es el propio modelo, digamos, ¿no? Claro. En Chile lo hemos visto. Entonces, y con lo que tú decías respecto a este ataque de sí, que la izquierda, mira, yo particularmente no estoy a favor de la empresa pública o de la administración empresarial del Estado. Nadie podría estar. Estamos en el siglo, exactamente. Entonces, en el 3. La idea no es esa, la idea es que sea una nueva propuesta, pero yo particularmente empezaría por fortalecer la regulación. Y no es tan complicado, o sea, ahí está la respuesta. Mira, fortaleciendo la regulación, ahora estamos por lo menos ajustando el problema de las universidades con la SUNEDU, que está regulando ahora. Y que está funcionando. Y que está funcionando, porque está poniendo una valla mínima para que no estafen a estos chicos que pagan. No es posible que una carrera de medicina los chicos los estafen pensando que con 300 soles mensuales puede solventar una carrera de medicina. 15 años. Me dejo entender, pero los están estafando, ¿no? Sí, pues. Entonces, todo eso es parte de una regulación que el propio modelo ha propuesto, porque siempre ha dicho, no, la regulación es mala, genera informalidad, y eso ya estamos viendo que no ha funcionado. Digamos, si el modelo funcionaría, la informalidad la tenemos hace 30 años. Por favor. Y el modelo no ha resuelto nada. Precisamente, ¿no? Ese modelo, que es ese permisivo, abierto, ciego, es el que permitió las cosas que ocasionaron la crisis global de 2008. Exactamente. O sea, ¿no? Y el modelo mismo está construyendo su propia debacle. Entonces, digamos que no le echen la culpa a los que de repente están del otro lado del pensamiento ideológico, porque finalmente yo particularmente creo que ya trasciende un poco el ideológico, ¿no? Yo creo que hay que pensar una cosa vinculada a los nuevos tiempos, ¿no? Yo hace unos días también analizaba un aspecto vinculado a los propios defensores del paradigma están ya cambiando su postura, ¿no? Claro que sí. Amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Amigos, acá estamos de regreso en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción. Estamos conversando con Rubén Cano, marquetero, comunicador, experto, y también se incorpora ahora a la mesa el ingeniero Miguel Cordano, presidente del Cuerpo de Tasaciones Técnicas del Perú. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Estábamos aquí conversando un poco sobre el tema del modelo económico, porque esto a raíz del evento desgraciado de los jóvenes que han fallecido en el McDonald's, ¿no? Y que muchos expertos consideran que también eso proviene de la falta de regulaciones y de controles y de supervisiones del Estado respecto a las corporaciones que operan en el Perú por el tema de la flexibilización laboral. No sé qué opinión tiene, ingeniero. Bueno, en realidad el tema laboral siempre es un tema delicado, y más cuando se trata de empresas multinacionales. Ciertamente siempre hemos tenido la idea desde la universidad o desde la academia de que las empresas internacionales un poco como que crean la línea de base de lo que debiera ser una contratación y en lo que debiera ser una prestación de servicio de ida y vuelta. O sea, que favorece tanto al trabajador como al ciudadano en cuanto al servicio que da el trabajador, y al mismo tiempo la responsabilidad compartida que siempre tiene el peruano, llamémoslo así, trabajador, que se ve una calidad de servicio superior que el promedio normal, llamémoslo así, de lo que significa productividad en el servicio. Entonces yo siempre he tenido la idea de que empresas corporativas peruanas, y eso es lo que más gusta, ¿no es cierto?, asimilan un modelo de negocio en la cual toman lo mejor de lo internacional y al mismo tiempo lo mejor de lo local. Correcto. Entonces ciertamente lo vamos viendo en las pollerías, ¿no? Lo vamos viendo en las sangucherías, y lo vamos viendo de que el upgrading del servicio del servidor, entonces un buen mozo realmente hoy, o un buen barman, o un buen hombre que presta servicios, cada vez se aparta más de lo que tenemos como modelo cuando tú hablas del referente de un bancario, ¿no? De un modelo de banca y finanza que normalmente siempre han dado los servicios diarios. Entonces, cuando se habla de un accidente, cuando se habla de un tema que rompe los cánones, llamémoslo así, de un protocolo entre lo que uno ve, entre lo que uno percibe y lo que uno quisiera ver que suceda, realmente estos acontecimientos que suceden realmente pues impresiona, ¿no es cierto? Impresiona. ¿Por qué? Porque responden a todo un escenario que no puedes dar una fácil respuesta. La respuesta la tienes que trabajar en base a escenarios compartidos, porque en realidad los entornos de un McDonald's antes siempre lo veíamos, como decir, en los mejores barrios. Pero hoy Lima, cambiante, dinámica, con muchos modelos de negocios, de sociedad compartida que aún no se escriben desde la academia, significa que nos impresiona. Correcto. Y yo creo que por ahí habría que ver cómo analizar procesos de este tipo que suceden. No podemos ser tan críticos y destructivos. Ahora también está el tema de que, a ver, los jóvenes necesitan trabajar, ¿no? Hay que buscar oportunidades, y al mismo tiempo hay que compatibilizar eso
con el interés que tiene todo país de captar inversiones y activar el modelo productivo. Pero hay que saber compatibilizar también, ¿no?, las normas de protección, ¿no? Claro, mira, yo creo que el problema va más allá de un tema local, porque el problema que ha pasado ahora con los chicos que han fallecido, se puede observar incluso a nivel transnacional, ¿no? Hay estudios que hablan, lo comenté ahora en el artículo, que prestigiosas universidades digamos de Estados Unidos, que hablan de que el sistema laboral vinculado a estas empresas es precario, promueve pocos derechos laborales y por ejemplo, una de las cosas que decía el estudio era que lo que hacen es cuando dicen, bueno, nosotros pagamos sueldos acordes al mercado. Uh-huh. Cuando hacen la comparación siempre son acordes a los sueldos más bajos del mercado. Entonces termina siendo una distorsión que genera un círculo vicioso que digamos lleva hacia abajo toda la estabilidad laboral. En este estudio de Harvard, y no estaba hablando de Perú, estaba hablando de Estados Unidos, por ejemplo, señalaba que los CEOs están tan alejados de la realidad que piensan que con estas campañas, pues yo trabajo en comunicaciones, imagínate, con estas campañas de comunicación interna, creen que la gente puede comer, ¿no? Entonces, más bien generan problemas porque a veces hay trabajadores que tienen que hacer dobles jornadas laborales para llegar a fin de mes, van en un transporte público que demora el doble, que puede demorar lo que demora una persona que tiene su propio transporte, etcétera. Entonces, hay una especie de alejamiento, uh-huh, ¿no?, de digamos las élites económicas, políticas, etcétera, de la realidad que vive las personas que son la primera línea de trabajo de una transnacional como McDonald's, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en realidad ¿dónde se puede resolver el tema? Como te dije hace un rato, fortalecer la regulación y fortalecer los derechos. El gobierno corporativo, ¿no? Bueno, el gobierno corporativo se sobreentiende que digamos que ya se da, ¿no? Porque es la lógica de la franquicia. Digamos, pero el gobierno corporativo, como te digo, igual traslada distorsiones. Entonces, el gobierno corporativo establezco un modelo allá y traslado la distorsión acá, uh-huh, bajo estándares mucho más limitados incluso. Entonces no se trata de eso, se trata de que más bien se fortalezcan los derechos laborales, uh-huh, se mejoren los niveles salariales y se mejore la regulación del Estado para que estas cosas no pasen, ¿no? Con esas tres cosas creo que ya haríamos muchísimo. Claro. ¿No? Ingeniero, ahora en este tema que está tan salpicado, tan complicado y contaminado de tantos asuntos y revelaciones que tienen que ver con el combate anticorrupción, por ejemplo, los empresarios se ven en la urgencia de reconectarse también con la ciudadanía, recobrar su legitimidad como tales, porque un país sin empresarios, sin empresas privadas, sin iniciativas, sin inversiones no puede caminar, o sea, se estanca. Es necesario. ¿Qué es lo que el Cuerpo de Tasaciones está haciendo? Porque entendemos que han hecho un evento internacional que ha tenido mucha repercusión, y justamente, ¿cuáles son las conclusiones a las que han llegado en este evento? Bueno, me parece que este tema de dilemas y de brechas, de desigualdades, de conflictos de intereses, no todos sociales, hace que tú despiertes ante un país como el Perú, que lo hemos visto cambiar rápidamente y luego desacelera, pero al mismo tiempo sigue creciendo. O sea, porque no es que deja de crecer, sino que ya las empresas de servicio de gastronomía, ¿no es cierto?, son una realidad en el Perú. Entonces, de hecho, si ese modelo lo aplicamos al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, guardando las diferencias, significa que una institución que tiene más de 130 años, en la cual su foco de atención siempre es el mismo, uh-huh, o sea, hacer valorizaciones, y tú te das cuenta que eso que lo hicieron en 1879, con un periodo de guerra en la cual la negociación era con los ingleses y era el de cambiar
transaccionalmente deuda por papel y de un dinero Correcto. que tenía que pagar de aquí a 20 años. Y en ese momento no se hablaba de net present value, ni de valor presente neto, ni el valor actual de dinero, sino que se hablaba de una nueva república del Perú que trataba de tener multidisciplinariamente una respuesta desde el Estado ante un público y privado que hacía iniciativas nuevas, que no se conocían mucho sus impactos. Entonces, lógicamente, era como una especie de reconstrucción. Correcto. Entonces se necesitaba, oye, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo hacemos el cambio? Entonces, en ese momento se pensó que había que valorizar, había que tasar, había que ver, bueno, ha pasado tantos años y hoy día el fenómeno Odebrecht hace que uno despierte, porque a primera impresión, cuando a mí me contaban de Odebrecht hace 4 años atrás, pensaba que conforme vivía el Perú, en medio año nos olvidábamos, pero el sueño todavía sigue despierto y no encontramos la respuesta final ni la solución compleja. Entonces, el cuerpo técnico dice, oye, entonces es el momento de revalorizar los principales activos que tenemos, y no todos son tangibles, sino intangibles. El principal, transparencia. Segundo, ética. Hablando de gobierno corporativo. Así, ética. Tercero, mostrarle al ciudadano a pie lo que tú haces es coherente con lo que tú piensas y con lo que tú crees y con lo que tú aplicas. Entonces, esa coherencia que hoy se requiere ante un país cambiante hace que el cuerpo técnico agarre y diga, ¿qué es lo que me falta hacer? Entonces, normalmente me conocen, esperando acá un experto de marketing, o sea, agarra y dice, oye, a mí normalmente me conocen porque valúo casas para los bancos y me dan tasaciones de ese tipo y soy bueno en eso. Oye, pero ¿eso es lo que requiere el país? No, el país está creciendo desde hace 20 años en una ruta de crecimiento diferente, a diferentes ratios. Entonces, tú tienes que adecuarte. Entonces, la adecuación, ¿por dónde viene? ¿Viene por la tasación, la metodología? No, porque la valorización del precio justo siempre será el valor que tiene en ese momento la compra y venta con respecto a la parte... Por ejemplo, de un inmueble. De un inmueble. O ahora hablamos de una línea 2 del metro. Correcto. O hablemos de Costa Verde. O hablemos de los 52 proyectos que se han priorizado desde el punto de vista de una infraestructura, en la cual ya no son solamente vías, sino que estamos hablando de puertos que crecen, aeropuertos, de la longitudinal de la sierra, que tú conoces tanto, Javier. Entonces, estamos hablando de que tramos enormes que los incas utilizaban, hoy día en el moderno se arman de 7, 8 tramos que se demoran 10, 15, 20 años en hacerlo y unificarlo. Entonces, ¿cómo unir Cajamarca en el norte a través de los Andes con Puno? Entonces, eso no significa que estás a 4.000 metros todo el tiempo. Significa que hay vías que requieren ser las que articulan, ya no desde el punto de vista peruano, sino desde el punto de vista de Panamá, desde el punto de vista andino de Chile. O sea, significa que tú tienes un concepto de integración física mayor. Entonces, ante esto, ¿cuál es la respuesta del cuerpo técnico? La respuesta del cuerpo técnico es llamar a los que más saben en el Perú y han gozado más de los cambios. Correcto. Entonces, ante eso, el equipo técnico del cuerpo técnico da una respuesta de cómo ayudar, cómo colaborar con ese proceso. Correcto. Entonces, lo que hemos hecho es que, por ejemplo, hemos tenido a la Autoridad Portuaria Nacional, representada por su presidente ejecutivo, en la cual está haciendo obras por doquier, norte, centro, sur, costa, sierra y selva, hablando de puertos y su conectividad. Entonces, parece ser que el puerto es lo mismo. No, cada uno tiene su propia dinámica. Entonces, el cuerpo técnico tiene que adecuar un equipo técnico que pueda valorizar el punto de partida en el cual el avance físico del puerto coincida con el avance económico. Claro, pero muy muy interesante eso, además muy a tono con lo que estamos conversando. Pero justamente, por ejemplo, en el último evento que ustedes han tenido, hablaban de poner a la ética, ¿no es cierto?, profesional, técnica, como norte de su gestión, ¿no? Y esto también en la línea, me parece a mí,
de este acto de contrición que ha hecho el presidente de CONFIEP en la CADE, pidiendo la indulgencia de la ciudadanía, ¿no es cierto?, para reconectarse también con el favor de ellos, ¿no? Entonces, ¿están en esa línea ustedes? Seguro que sí, porque si traducimos lo que significa el problema en el Perú, es porque nadie respetó el precio justo. O lo sobrevaloraste o lo subvaluaste. Correcto. Entonces significa que ese cambio, que pareciera pequeño, tiene un gran impacto en lo que el que valoriza tiene que actuar con una ética totalmente abierta y en todos sus actos. Entonces es muy importante para ese quehacer, llamémoslo así, que pareciera que es netamente técnico, juntarse con otros valores que es del profesional, que no solamente muestra conocimiento, sino que es capaz de dar un valor justo a la obra pública que se realiza o iniciativa privada. Claro. Rubén, el día de hoy se han aprobado en el Consejo de Ministros 4 decretos de urgencia que tienen que pasar a la Comisión Permanente, que es prácticamente su única función, ¿no es cierto? Está reducido a su mínima expresión el ámbito parlamentario. Y entre ellos, entre estos decretos de urgencia, se ha aprobado el fortalecimiento de salud, el fomento del bono de chatarreo, la reprogramación del pago de aportes previsionales a AFPs, entre otras cosas. Sí. Ahora, ¿cómo ves tú este entendimiento que tendría que ver con el nuevo Congreso, ¿no?, respecto a la gestión del Ejecutivo? Mira, yo creo que los decretos de urgencia responden a medidas que estaban en el tintero hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, conozco el tema de salud de cerca, y en el salud ya se pedía que se dé un decreto de urgencia para regular los montos que muchos empleadores dejan de pagar de salud por diferentes medidas o leyes particulares. Por ejemplo, hay ministerios que pagan mucho menos que otros empleadores a de salud por medidas particulares. Entonces, todos esos elementos juntos desfinanciaban al Seguro Social y, claro, por el otro lado le estás pidiendo, oye, ten más eficiencia, etcétera. Entonces, lo del bono de chatarreo, bueno, eso ya lo venimos arrastrando también hace mucho tiempo. Entonces, son medidas que yo creo que, si miramos, digamos, el contexto, yo creo que se está poniendo al día el gobierno. Uh-huh. Se está poniendo al día producto de una situación en la que no pudo avanzar mucho por estos trompicones que habían con este Congreso. Y si te das cuenta, después de que se cerró el Congreso, pues como que hay una especie de calma política, en donde incluso siento que el Ejecutivo, porque tú sabes que en política necesitas tu némesis. Correcto. Entonces, como no tienes némesis, equilibrio estratégico, tú también desapareces, pues, en el equilibrio estratégico. Entonces, siento que de alguna forma los decretos de urgencia están, digamos, como que saldando ya cosas que se tenían que haber resuelto antes. Pero de cara al nuevo Congreso, yo creo que el nuevo Congreso se tendría que enfocar, para mí particularmente, para no caer en lo que ya hemos tenido antes, en la reforma política, que es fundamental, ¿no? Es fundamental la reforma política porque es el esquema en el que te vas a digamos, desarrollar en el futuro. Entonces, si tú quieres que no vuelva a pasar lo que ha pasado, tienes que hacer una reforma política que garantice por lo menos un equilibrio de poderes que genere estabilidad y consenso más que enfrentamiento digamos, permanente, porque si te das cuenta, cuando tú tienes congresos con un valor electoral, con un resultado electoral, ese resultado electoral representa mucho más, ¿no?, en el Congreso, y tienes una mayoría opositora, te estás dando cuenta pues que todos los elementos, la economía, la salud, la educación, se entrampan. Y se han entrampado en este último gobierno. Hemos tenido 2 presidentes. Entonces, yo creo que el nuevo Congreso se tiene que enfocar en reparar eso, volver a diseñar una estructura nueva, y a partir de esa estructura nueva, que el país tenga un nuevo comienzo, ¿no? Y digamos, el contexto del bicentenario es como que sintomático también, ¿no? Creo que ya era hora. Estamos un poco tarde incluso para hacer estos cambios estructurales. La ola está llegando, vemos que hay paradigmas
nuevos, ¿no? Tú te imaginas hace unos años algún empresario peruano que piense que era factible económicamente invertir en microtransporte o en patinetas en una ciudad como Lima. Claro, Yo creo que verdad. ningún empresario peruano hubiese tenido la previsión de que eso iba a pasar, y mira lo que ha pasado, ¿no? O los taxis por aplicar. O sea, tenemos que adecuar el Estado a este nuevo paradigma, y creo que el nuevo Congreso tiene esa responsabilidad de comenzar a preparar el terreno para estas cosas que tienen hasta vacíos legales, ¿no? Hay una empresa que he visto hace poco que es una financiera, una casa de cambios digital. No tiene regulación. No hay regulación para la fintech, por ejemplo. O sea, no hay regulación para el microtransporte en patinetas. O sea, no hay regulación para los taxis por aplicativo. Entonces, el Estado tiene que avanzar al ritmo de los nuevos paradigmas. Entonces, yo creo que el Congreso, esa es la responsabilidad de este nuevo Congreso, ¿no? Correcto. Ingeniero, su opinión sobre el tema de los decretos de urgencia, y también alguno de ellos tenía que ver con la gestión misma del cuerpo de tasaciones. Bueno, yo creo que a falta de Congreso no tienes otra opción más que el decreto de urgencia para que puedas gestionar en aquellos campos que requieren la competencia de un poder legislativo. Claro. Es más, los decretos de urgencia, por ejemplo, el 06 es un decreto de urgencia que te dice y te identifica obras paralizadas. O sea, el Estado se está preocupando que hay 800 proyectos de obras paralizadas que están contempladas dentro de un plan nacional de infraestructura y competitividad, que si tú ves, eso fue lanzado el 28 de julio. Entonces, el 28 de julio tú tenías un plan de acción desde el punto de vista del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Pero si tú analizas un proyecto específicamente que es la reconstrucción del norte, entonces tú viste que la gestión ha fallado, o sea, la gestión, o sea, muchos cambios, poco avance físico, poco avance económico, lo cual significa que hay otros factores que afectan la gestión. Y yo creo que ese decreto 06 lo que te da es una respuesta mucho más amplia, más contundente. Te llama la atención de que algo que siempre sucedió en el sector público, sino de que se da cuenta uno de que la gestión del gobierno ahora está tomando cuerpo, porque estás hablando de 100.000 millones de soles que están invertidos, pero que no dan resultados ni avances económicos. Entonces no dan impacto, no dan resultados. Y sin embargo hay mucho dinero público invertido. Entonces se identifica 500 proyectos, ya no 800, 500 proyectos que te dicen que tienen que tener una cirugía fina desde el punto de vista de el que está ejecutando. ¿Y quiénes son los que ejecutan? El gobierno regional, los municipios, los sectores mismos. Entonces, significa que hay factores que ya se van identificando. Hay unos que están en arbitraje, hay unos que están en el Poder Judicial, etc. Entonces, significa que tú analizas el otro decreto de urgencia, el 018, y agarra y dice, ya no solamente eso, te dice, oye, mira, si tú tienes confrontación entre la normatividad de la ley de contrataciones de bienes y servicios, que rige cada año y en la cual tu expediente técnico no va a variarse 10%, sino 100%, y tú lo has paralizado por esa situación, ahora tienes la opción de contratar una empresa dentro del mismo proceso, o sea, no retrotraer a cero el proceso, sino retrotraerlo y armar un nuevo expediente técnico si quieres, y que lo valorizas y lo arrancas. Entonces ahí comienza el cuerpo técnico a decir, oye, en este inicio del proyecto, este expediente técnico tiene este avance. Entonces nosotros medimos como si fuera una métrica, un termómetro, lo que en todo proceso de gerencia de proyecto debe suceder. O sea, lo que pasa es que nos acostumbramos mal. O sea, un profesional, para ser profesional de ingeniería y de gerenciamiento, en gestión pública o privada, tiene que comenzar a terminar el proyecto en 3, 4 o 2 años. Pero tú no puedes terminar un proyecto en 20 años.
y decir que, y esa es la normatividad en Perú. Ahora, estos proyectos te dicen lo siguiente, termínalo ya. Correcto. Entonces significa que es una llamada de atención fuerte desde el Ejecutivo para que tú tomes medidas correctivas inmediatas. Correcto. Entonces, definitivamente, creo que los decretos de urgencias, en ciertos casos, evidentemente muestran de que el nuevo Congreso tiene que avalar, validar estas realizaciones, como es el caso del 018. Correcto. Bien, vamos ya llegando al final del programa. Rubén, ¿qué consejos ya desde el campo de la comunicación le darías a los candidatos para ganar el favor de la ciudadanía? A ver, mira, yo he visto en la campaña, en lo que va de la campaña, he visto iniciativas que, se basan en el efectismo, ¿no? Uh-huh. Para, si es legítimo, porque es una campaña que no tienes el medio masivo ya está neutralizado. Entonces tienes las redes sociales y tienes que tener mecanismos efectistas para entrar y llamar la atención al electorado. Pero he notado que se han quedado en eso, ¿no? Incluso yo podría decir que hay dos especies de estilos, ¿no? Hay uno que se va hacia el efectismo extremo, e incluso dramático. He visto los videos de Solidaridad Nacional, los videos del APRA, terribles, ¿no? Sí. Que te recuerdan pues campañas antiguas de esas donde te hablaban del shock económico. Sí, claro, ¿no? O sea, esto es el terruqueo, ¿no? El terruqueo, ¿no? Entonces ya, digamos que estamos con el efectismo extremo, sí. Pero estamos por el otro lado con efectismos más constructivos, pero que se quedan ahí. Entonces, cuando tú dices, mira, ya te captaste mi atención, ahora cuéntame, ahí creo que es donde hay una deuda, ¿no?, con el elector. Entonces, yo creo que lo importante es que los candidatos se puede ser efectista con contenido, se puede ser efectista con datos que lleguen a la vena del ciudadano, y el ciudadano sienta como cercano y diga, mira, esta propuesta me ha tocado, ¿no? Entonces se puede ser efectista, pero con contenido o de manera constructiva. Pero lo que estoy viendo ahora son intentos desesperados de captar la atención, y se quedan en eso y falta un poco de contenido. Es necesario para eso también estudiar un poco el ámbito público y la gestión pública, no los asuntos públicos. Ok. Ingeniero, una palabra final. Bueno, es un tema importante que está mencionando, porque en realidad lo que estamos viendo es que estamos eligiendo un Congreso, no un Poder Ejecutivo. Entonces, el Congreso es un ente que tiene que dar leyes, tiene que dar conocimiento, pero no puede crear empleo, ¿no es cierto? No puede ejecutar proyectos, no puede transformar la economía. Ya el Perú está con un modelo de desarrollo, entonces sería absurdo que en esta etapa nosotros estemos pensando en cambiar la Constitución, cuando en realidad no es el momento, no es la oportunidad. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento político, sino que lo que tenemos que hacer es saber que tenemos que cambiar de velocidad, porque hemos estado en un tiempo de para. Entonces el Congreso tiene que tener la habilidad para dar unas propuestas legislativas que hagan que el Ejecutivo camine más rápido de lo que está caminando. Entonces yo creo que recuperar el crecimiento a niveles del 6%, 7%, es un reto que tiene hoy la propuesta del gabinete legislativo, ya vemos así. Claro que sí. Ok, bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Las gracias a nuestros invitados, a Rubén Cano y al ingeniero Miguel Cordano, y vamos a seguir conversando con ustedes el día de mañana.